Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy es 19 de marzo de 2026. Mi nombre es Daniela Kim Luján Guillén. Pertenezco a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 24001626. Pertenezco a la licenciatura en Derecho. Actualmente estoy cursando la materia de Juicio de Amparo 1. En este caso, el reto 2 se basa en la jurisprudencia y mi asesor en este caso es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Comencemos. Eh, Les voy a estar dejando un, pues, pantallazo, una captura de pantalla respecto a los casos que vamos a estar revisando, con la intención de que, pues, le puedan poner pausa para que lo revisen, para que lo lean, y posteriormente vamos a hacer el análisis de cada uno de estos casos. Respecto al caso 1, podemos ver que el método de integración utilizado en este caso fue por reiteración, ya que la misma tesis lo señala expresamente, porque dice algo así como se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración. ¿Esto qué significa? La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió varios asuntos en el mismo sentido jurídico. Entonces, como ven, justo que se reitera o que se repite, pues los asuntos y van a ser la misma jurisprudencia en el mismo sentido, se mantiene un criterio uniforme y se realiza una jurisprudencia obligatoria. En este caso, caso 1, podemos observar que la tesis deriva de algunos asuntos resueltos entre 2007 y 2011. Todas son con el mismo criterio, sobre el cual la Corte puede ejercer esa facultad de integrar la jurisprudencia y ya cuando exista una importancia o trascendencia constitucional, pues se pueda poner como integración por reiteración. Les dejo los pantallazos de nuestro caso número 2. Respecto al caso número 2, la pregunta que se nos hace es respecto a la sustitución jurisprudencial. En este caso, podemos ver que la primera jurisprudencia utilizada fue esta y por la cual va a ser sustituida, o bien podemos decir interrumpida, es esta que estoy señalando aquí, es un nuevo criterio que emitió la primera sala. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituye la jurisprudencia ya que considera que que la citación a audiencia inicial no equivale a una restricción real de la libertad personal. Más adelante voy a decirlo de otra forma para que también se pueda entender. ¿Cuáles son las razones de la sustitución en este caso número 2? Primero podemos decir el tema de una nueva reflexión jurídica, ya que la primera sala, como comenté, revisa el criterio que se utilizó en la anterior jurisprudencia y considera necesario que hay que actualizar esa interpretación. Muchas veces esto nos va a llegar a pasar, o bueno, va a llegar a pasar dentro de las jurisprudencias que nosotros utilizamos, y es muy importante que estemos actualizados como abogados. En el segundo caso, o la segunda razón, es respecto al cambio de parámetro normativo. ¿Esto a qué se refiere? Entrado en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en 2013 el análisis se hizo de este caso con base en las legislaciones procesales penales de los estados de Chihuahua y de Durango. Sin embargo, en 2018 el estudio se realizó conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente en el artículo 141, que es el de aquí, el cual habla acerca del citatorio, orden de comparecencia y de aprehensión, que regula de manera uniforme la citación a una audiencia inicial. Y por último, tenemos a la citación pues establecida como una comunicación judicial, ya que no se considera una afectación directa o indirecta a la libertad personal. El criterio nuevo que se sostiene de acuerdo a la citación es únicamente que constituye una pues comunicación judicial para informar al investigado que debe presentarse una audiencia inicial, pero esto
no, eh, pues no restringe su libertad de tránsito, ni tampoco es una restricción de libertad. También me gustaría comentarles acerca, pues, de algunos argumentos clave de esta nueva jurisprudencia utilizada en el caso número 2. En el caso del caso número 2, pues, podemos ver el número 1, que es la comparecencia forzosa. La comparecencia forzosa, como lo dice la presentación, pues, es un acto futuro e incierto. Además, existe el apercibimiento, pues, de que si existe el apercibimiento de esta comparecencia forzosa, solamente podría ocurrir en caso de que el investigado no asista o que no asista injustificadamente, y el Ministerio Público es quien se lo solicita. En el punto número 2 podemos ver que no existe afectación inmediata, lo que comentábamos anteriormente, a la libertad personal al momento de la citación. Lo que decíamos es una comunicación entre el órgano jurisdiccional y el investigado. En el caso número, digo, en el punto número 3, vemos que es un acto reparable, a pesar de que en 2013 se consideraba que sí existía un acto irreparable. Nuevamente en 2018 se concluye que no, porque todavía no hay una afectación concreta en la esfera jurídica del investigado. Y por último, podemos ver la improcedencia del amparo. Aquí, pues sí me gustaría presentarles justo la ley de amparo, artículo 107, mm, fracción cuarta. Vamos aquí la tenemos. Mm, a ver, permíteme un segundo. Ay, no. Eh, artículo 7, 107. En cuanto al artículo 107, podemos ver que el amparo indirecto procede, y nos vamos a la fracción cuarta, en contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Sí me gusta enseñarles el tema de la ley de amparo, como tal el documento, porque al final es lo que rige esta jurisprudencia, ¿ok? Y entonces, respecto al punto número 4, conforme a este artículo, pues resulta improcedente el amparo indirecto. Posteriormente les voy a enseñar el caso 3, que es este. Les comento, de cualquier forma, al finalizar la presentación, voy a dejar mis referencias, si en caso de que lo quieran revisar, dentro de la página de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Después de haber revisado estos 3 casos, las épocas del semanario judicial las podemos ver justamente en la página de la Suprema Corte de Justicia. Ahí nos refiere a qué época corresponde cada jurisprudencia. Em, Aquí podemos ver que el caso 1 y 3, pues, corresponden a la novena época, y en el caso número 2 corresponde a la 10ª. Posteriormente podemos ver, pues en la pregunta número 4 de este reto, que la jurisprudencia de este caso, del caso número 3, es emitida pues por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y va en torno a la obligatoriedad de las autoridades jurisdiccionales. Aquí las pongo en cuanto a, pues, para quién tiene fuerza obligatoria esta jurisprudencia del Pleno.
salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales locales y federales, y algunos otros tribunales como el del fuero común y tribunales administrativos. Y por último, nuestra pregunta número 5 se refiere a pues identificar si en el caso número 1 se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que se deben de emitir para la aprobación de la integración por reiteración. Entonces, aquí sí me gustaría hacer un hincapié. Si nosotros revisamos la actual ley de amparo, no lo vamos a encontrar, ya que la ley que en su momento fue establecida para este criterio, que fue la de 2013, ya fue derogada. Entonces, pues la vamos a encontrar con ese criterio. Usualmente cuando estamos revisando jurisprudencias, hay que ver en qué época fue que se dio la resolución de esta jurisprudencia para que veamos qué ley era la vigente en ese momento. En este caso, teniendo en cuenta que la ley de amparo vigente en ese momento, como les comenté, es la de 2013, sí cumple con el requisito, ya que se decía, aquí también me gustaría compartirles un poco la ley anterior, la ley abrogada. Aquí está, es donde podemos ver que el artículo 223 de la Ley de Amparo 2013 nos dice, la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 4 votos. Y como podemos ver, si nos adentramos en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en referencia a esta jurisprudencia, nos damos cuenta de que en efecto existían 4 votos. Entonces, por eso es que sí aplica en este caso. Y también me gustaría pues mostrar, es la 223. Vamos a buscarla. 223. Aquí podemos ver que el artículo 223 se deroga, pero seguimos viendo aquí en el artículo 224 el tema de la jurisprudencia por reiteración, que esa es la ley que tenemos actualmente. Esto es muy importante, como les digo, para pues nuestra actividad como abogados en un futuro. Entonces, el resultado en el caso 1 es que la tesis fue emitida por la primera sala con unanimidad de 4 votos en la mayoría de los asuntos y 5 votos en uno de ellos, en lo cual pues es el requisito para que quede como satisfecho. Como conclusión, me gustaría pues mencionar que en lo personal, pues para mí la importancia de la jurisprudencia se basa en estos 3 aspectos, que es la unificación de criterios, ya que permite pues que casos semejantes, como lo vimos en el caso 1, sean resueltos bajo los mismos principios jurídicos. También que pues nos da la jurisprudencia una certeza jurídica en cuanto a que orienta a jueces, litigantes y también autoridades sobre la interpretación correcta de la ley. En caso, aquí le puse, pues puede ser de algunas lagunas jurídicas, evitando malentendidos. Y por último, la adaptación normativa que se realiza, pues a nuevas realidades sociales que van existiendo porque tenemos mayor innovación o simplemente evolución en la sociedad. Y pues la jurisprudencia constituye uno de los instrumentos más importantes del sistema jurídico, a mi parecer, porque, como lo mencioné, permite unificar criterios, dar certeza jurídica y asegurar que casos semejantes sean resueltos bajo el mismo principio. Como próxima abogada, el tener como referencia pues las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación me dan claridad
sobre cómo puedo interpretar la ley y que me sirvan también como referencia para mis actividades profesionales. Agradezco mucho su atención. Esta es las referencias que yo utilicé en cuanto a diferentes leyes y las diferentes jurisprudencias que estuvimos hablando en cuanto al caso 1, 2 y 3. Nuevamente les agradezco, que tengan un muy buen día. Me despido, Daniela Kim Luján Guillén. Saludos.